Voy a pedirles, hermanos, que demos toda la atención. Yo sé que hay mensajes y enseñanzas que uno puede distraerse y todavía agarrar algo, pero hay otras enseñanzas que no. Uno tiene que poner toda la concentración para entenderlas. Hay libros que uno lee que uno puede captarlos sin mucha concentración. Pero hay otros libros que si no te enfocas y concentras en lo que estás leyendo, no los entiendes, porque es una lectura más pesada. Yo no estoy diciendo esta noche que no podemos entender lo que vamos a estudiar, pero he estado trayendo enseñanzas en las noches sobre la vida cristiana, pero tratando de explicar, viendo en la palabra de Dios, cómo es que Dios trata con nosotros. ¿Cómo es que hay declaraciones tan tal vez abstractas, no las podemos ver, como Efesios 1 o 2 creo, dice que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y si uno no entiende lo que está hablando el apóstol allí, no lo entendemos, no comprendemos todo lo que está explicando estas doctrinas, todas las doctrinas de la salvación, eh, los adornos, las doctrinas que se desprenden de la salvación son preciosas, todas ellas son para darnos confianza y alegría. Pero si no las entendemos, pues ¿de qué sirve? Dice un dicho que el que no sabe, o sea, si no leemos, si no sabemos leer, por ejemplo, es difícil captar lo que un libro dice. No sabemos leer, pero igual es uno que sabe leer porque no lee. Lo mismo es. De nada le sirve saber si no lee. Y esto es algo que hay que tener en mente para nosotros aprender estas verdades divinas. Tienen ahí una referencia bíblica que yo espero que ya tengan sus notas a mano también para que podamos irlas llenando, pero más que llenarlas, que las entendamos. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, esta declaración. La manera que Dios trató con el castigo por el pecado sobre la raza humana fue crucificar con Cristo toda la raza humana. Esto está claramente en Isaías 53:6. Claramente está allí también, no solamente en Isaías 53, capítulo 53 y el verso 6, pero también está enseñado en 2 a los Corintios 5:21. Allí está también enseñada esta verdad. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, toda la raza humana fue crucificada con él. Toda la raza humana fue crucificada con Cristo. Toda. Dice, pero yo no había nacido todavía. ¿Cómo es que fui crucificado con Cristo hace 2000 años si yo ni había nacido? Porque toda la raza humana, la que había nacido antes, todos los humanos que habían nacido antes, los que estaban presentes, vivos, cuando Él murió, y los que iban a nacer todavía, y incluyó nosotros, y los que aún no han nacido y que van a nacer más adelante, todos son parte de la misma raza humana. Y cuando Cristo fue a la cruz, Dios lo estableció a él como el representante de toda la raza humana. Él es el representante de todos. Entonces, cuando él murió, murió representando a toda la raza humana. Él tomó todas las transgresiones de la raza humana y pagó por ellas. Por todas. Todas. Él tomó todas nuestras transgresiones y cargó con ellas en la cruz y nos dio a nosotros
todas sus perfecciones. Todo lo perfecto de Cristo llega a ser de la raza humana para tener los beneficios. Quiero que entienda bien esto. Para tener los beneficios que Cristo nos dio en la cruz cuando fuimos crucificados con Él, para tener esos beneficios es necesario arrepentirse y creer. Esos son los dos requisitos indispensables para tener los beneficios de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz. Esas dos cosas. Hermanos, ¿cuál es el requisito indispensable para gozar de los beneficios de un seguro de vida? ¿Cuál es el requisito indispensable para gozar de los beneficios de un seguro de vida? Que se muere el que lo tiene. Si el asegurado se muere, los beneficios ya llegan a ser efectivos, pero si no se muere, no hay beneficios. Por eso es seguro de muerte, no de vida. Para que los beneficios de Cristo en la cruz, los beneficios de la cruz, lleguen a ser de los miembros de la raza humana, los miembros de la raza humana necesitamos arrepentirnos y creer. Cuando nos arrepentimos y creemos, todos los beneficios, todas las perfecciones de Cristo son nuestras, todas. Por eso es que decimos, Dios nos ve en Cristo. ¿Y sabe cómo nos ve? Como si nunca hubiésemos pecado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en la cruz, todas nuestras transgresiones, Él pagó por todas. Y todos sus beneficios fueron nuestros. Entonces, Él nunca desobedeció a Dios. Entonces, esa perfección es nuestra. Él cumplió toda la ley. Esa perfección es nuestra. En Él estamos totalmente aceptos delante de Dios. Totalmente aceptos. Por eso es que Dios dice en su palabra que somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. También hemos aprendido que la manera como trató Dios con el control del pecado sobre los redimidos es uniéndonos a Cristo en su vida resucitada. La manera como Dios trató con el control del pecado sobre la raza humana es uniéndonos ahora a los redimidos, que somos los únicos que podemos vivir fuera del control del pecado. Los únicos miembros de la raza humana que pueden vivir libres del control del pecado son los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús. ¿Y cómo es posible? Porque cuando creímos en Él, fuimos unidos a Él. Fuimos unidos a Él en su resurrección. Esto es Romanos capítulo 6. Hay tanto allí, pero no más para una muestra, el verso 5. Note el verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, le dije, Cristo en la cruz, la manera como trató Dios con el castigo del pecado fue crucificar toda la raza humana con Cristo en la cruz. Entonces, Él pagó todas nuestras transgresiones y nosotros al creer en Él, al arrepentirnos y creer, obtenemos todos sus beneficios, todas sus perfecciones. Por eso dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así también, de la misma manera que Cristo resucitó de entre los muertos para no vivir una vida humana expuesta o
atacada por el pecado, no viviendo en el pecado, pero atacado por el pecado, nosotros también, nota el verso 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado. ¿Cómo muertos al pecado? Fuimos crucificados con Cristo en la cruz hace 2000 años. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo llega a ser? ¿Cómo llega a ser realidad en lo práctico? ¿Cómo experimentamos esa libertad del control del pecado ahora que creemos en Cristo? ¿Cómo lo experimentamos en nuestra vida? Haciendo lo mismo que hicimos cuando fuimos salvos. Colosenses 2:6. Haciendo lo mismo. ¿Cómo experimentamos todas las perfecciones de Cristo? ¿Cómo nos apropiamos de ellas? Por la fe, por el arrepentimiento y la fe. ¿Y cómo vivimos libres del control del pecado? Haciendo la misma cosa, Colosenses 2, allí lo tienen, y el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibimos? Por arrepentirnos y por creer en Él. De la misma manera, andad en Él. ¿Cómo? Por arrepentirnos y creer. Pero arrepentirme para salvación, no. No para salvación, porque ya somos salvos. Entonces, ¿arrepentirnos para qué? Para desarrollar esas prácticas piadosas, para que el pecado ahora, conforme vamos creciendo en gracia y en conocimiento, nos vamos dando cuenta y conociéndonos más, conociendo más. Por eso dice, creced más, creced en gracia y en conocimiento, creced, creced. Hermanos, la relación con Cristo es como una relación matrimonial. Cuando uno está recién casado, apenas se están conociendo. Y después de ya 15, 20, 30, 40 años, 50 años, ya nos conocemos bastante bien. Es cuando empezamos a disfrutar la vida matrimonial, después de 50 años ya nos conocemos bien, con el único problema que uno de los dos se muere. Pero Cristo no. Al crecer en gracia, vamos viendo en nuestras vidas áreas que no están bien delante de Dios y le pedimos perdón por eso. Nos arrepentimos. Esto es lo que nos ayuda a desarrollar en ese andar con Él. Y ya les dije la otra vez las tres virtudes, por así llamarlas, prácticas piadosas que hay que desarrollar con la gracia de Dios. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que podamos con su ayuda andar con Cristo. Le dije, para andar con Cristo, le dije aquella vez, tenemos que tener dependencia de Él, vivir en dependencia de Él, vivir amándolo a Él y vivir una vida disciplinada. De esta manera entonces podemos andar con Él. Ahora vimos también, podemos vivir de esa manera libre del control del pecado. No tenemos que ser como el diablo quiere que seamos. Podemos ser como Dios quiere que seamos. ¿Cómo lo logramos? A través de la cooperación con el Espíritu Santo. El domingo pasado les dije que la santificación práctica la hace el Espíritu, pero con la cooperación de nosotros. Si el creyente no coopera con el Espíritu no puede hacer en nosotros ninguna obra de santificación práctica. ¿Y cómo hace él esto? 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Lo vimos el domingo pasado. Vosotros, dijo el Señor, viendo cara a cara, como en un espejo, la gloria de Dios,
somos transformados. Somos transformados. ¿Y cómo vemos la gloria de Dios? El espejo allí les expliqué el domingo, es el Evangelio. Los cristianos, los redimidos, necesitamos constantemente meditar en nuestra salvación. ¿En qué tenemos en el Evangelio? El Evangelio no es una práctica de nuestra secta. No, el Evangelio es nuestra vida. Es Dios mismo. Por eso es que el cristianismo no es una religión, es una relación viva a través de la fe con Jesucristo. El que no puede crecer en esa relación con Cristo está enano espiritualmente. Y hay cantidad de cristianos enanos. Niños malformados. Cristianos niños que nunca han podido crecer en la madurez espiritual. Que nunca han podido llegar a un nivel de espiritualidad. Ya les dije qué cosa es espiritualidad. Espiritualidad es una relación creciente con el Espíritu Santo. Eso es espiritualidad. Una relación creciente. No nada más una relación con el Espíritu. No, ese es el nuevo nacimiento. Pero espiritualidad es cuando el cristiano que ha nacido de nuevo, que es la única manera de ser cristiano, ahora crece en esa relación con el Espíritu. ¿Y qué hace Dios para ayudar a ese crecimiento? Nos manda pruebas. Nos pone en situaciones difíciles. Usa su palabra. Usa su Espíritu que nos ilumina. Usa la predicación de su palabra, la enseñanza de su palabra. ¿Para qué? Para que crezcamos. Para que crezcamos. Ahora nuestra porción. En nuestra porción, como tienen allí, en nuestros versos, Jesucristo le dice a sus discípulos y a nosotros que el amor a Él causa ciertos efectos visibles. El amor a Él. Yo estoy 100% seguro que si yo les pregunto a cada uno de ustedes aquí que levanten las manos, todos los que odian a Jesucristo, ninguno la levanta. Si preguntamos aquí cuántos de ustedes y cuántos de nosotros amamos a Dios, todos levantamos la mano. Pero, ¿le amamos? ¿En verdad? Mire lo que dice la Escritura. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué sigue? Una causa y efecto. ¿La causa cuál es? Amor. Si me amáis, esta es la causa. Si me amáis, hay un efecto que esto causa en la vida. Si me amáis, ¿cuál es el efecto de esa causa? Guarda mis mandamientos. Esa es la causa. Si me amas, esto causa un efecto en la vida. El efecto natural es guarda mis mandamientos. Nota el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, otra vez, causa. ¿Cuál es la causa aquí? Hay varios efectos. ¿Y la causa cuál es? El que me ama. Si me ama, dice, hay ciertos efectos que esta acción produce. Hay ciertos efectos. Si me amas, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. La causa es el que me ama. El efecto, ¿cuál es? Guarda mis mandamientos. Ese efecto. Otro efecto, será amado por mi Padre. ¿Cuál otro efecto encuentran allí? Yo le amaré. Otro efecto, me manifestaré a él.
Todos esos son efectos de una sola causa. ¿Cuál es la causa? El que me ama. El que me ama, si hay amor genuino en nuestra vida a Dios, vamos a experimentar entonces en nuestra vida la manifestación de Dios en nuestras conductas. Va a ser natural, es natural, debe ser natural el amor a Dios. Hermanos, ¿por qué dijo el Señor? ¿Cuál es el primero y el más grande mandamiento? ¿Cuál es? Óigalo, ese es el más grande mandamiento. Esa es toda la ley, depende de ese mandamiento y de uno más. ¿Cuál es el otro? Y amar a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende todo lo demás. Toda la ley está basada en esas dos cosas. Ahora no se me duerma ni desintonice, sígame. Por eso les dije que hay que concentrarse, porque a veces si no se concentra uno anda volando por todos lados. Las hermanas en la cocina y los varones asando carne. Dijo Dios, si me amas en verdad hay ciertas cosas que se van a ver como resultado, como un efecto. Por eso declaramos, hermanos, que el amor a Dios es la única causa aceptada para servir. El amor a Dios, no el amor de Dios. El amor de Dios es de arriba para abajo, el amor a Dios es de abajo para arriba. No es el amor de Dios la causa aceptada para servir, la única, no, es el amor a Dios. El amor de nosotros a Dios es la única causa aceptada para servir, la única a servir a Dios. Hermanos, el servicio por interés conduce a la decepción. El servicio por interés conduce a la decepción. En Mateo 27, 3 al 5, encontramos una experiencia interesante en la vida de los discípulos. Dice allí Mateo 27 y el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y después que las entregó, dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Qué feo. Qué muerte más horrible debe ser morir ahorcado. Pero dice que Judas se ahorcó. Y lo hizo después que se arrepintió. Se arrepintió después que Cristo fue condenado. La pregunta es, ¿por qué se ahorcó? La respuesta está en Juan capítulo 12. Ahí está por qué se ahorcó. Dice Juan capítulo 12 y el verso 4, note lo que dice Juan 12 y el verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora ya ven por qué se ahorcó. Se ahorcó porque servía a Dios por interés. La raíz que produjo ese fruto es la avaricia. Note que tenía una muy buena intención. ¿Por qué no se vendió este perfume y se dio el dinero a los pobres? ¿Mala intención o buena intención? Muy buena intención.
pero mala actitud. Buena intención, mala actitud. La raíz mala era que lo hacía por avaricia. Él quería tener buena actitud, buena intención, mala actitud. La actitud era su codicia. Él era un codicioso. Y su codicia se manifestaba, dice la Escritura allí, tomaba, robaba, le faltaba escrúpulos, era apóstata, era hipócrita, era un egoísta, pero servía. ¿Por qué se ahorcó? Porque el servicio por interés conduce a la decepción. Mateo 23 nos enseña que los fariseos y los escribas enseñaban bien lo que decían. Las enseñanzas de los fariseos eran bíblicas. El Señor dijo que eran bíblicas. Dijo el Señor en Mateo 23, 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Enseñaban bien? ¿Predicaban la palabra? ¿Sí o no? Ahora, para predicarla tenían que estudiarla. Estudiaban la palabra, enseñaban la palabra bien. El Señor dijo, ellos enseñan bien. Pero el verso 11 nos dice por qué lo hacían. Dice allí, el verso 5 más bien, el verso 5 dice por qué lo hacían. Estudiaban bien, se preparaban bien, enseñaban bien la Escritura, pero note para qué. ¿Para qué lo hacían? Para ser vistos por los hombres. No amaban a Dios. No amaban a Dios. Lo hacían para ser visto por los hombres. Mala actitud. Mala actitud, buena acción, enseñaban bien, predicaban bien, presentaban la verdad al pueblo, una buena acción, mala actitud. Alguien dijo que la mala actitud es como una llanta fleteada. No llegas a ningún lugar a menos que la cambies. Las malas actitudes son así. No nos lleva a ningún buen lugar si no la cambiamos. Ningún servicio a Dios es bueno con mala actitud. Ningún servicio a Dios es bueno con mala actitud. El amor a Dios es la única causa aceptada para servir a Dios, para servir al prójimo. Para servir al prójimo. Allá en Lucas capítulo 10, verso 25, 26 hasta el 37, Lucas 10, 25, encuentran ahí ustedes la parábola del buen samaritano. Y cuando leemos que esa parábola fue dada por Jesucristo a un maestro de la ley, a uno de estos fariseos que enseñaban bien la palabra de Dios. Y dice que el Señor, él vino con una pregunta al Señor en el verso 25. El Señor le contestó la pregunta con otra pregunta, lo cual es muy común en su manera de tratar con las personas. Y el fariseo, el maestro, el intérprete de la ley, le contestó bien. Y el Señor le dijo, muy bien, has contestado, verso 28, verso 29. Él quiso justificarse a sí mismo. O sea, no hacían lo que predicaban. Predicaban bien, pero no practicaban lo que predicaban. Entonces le dijo al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Allí viene entonces la parábola. Y ahí viene, ustedes ven que pasó un levita, pasó un sacerdote y pasó un samaritano. Ni el sacerdote ni el levita hicieron nada por el herido, pero el samaritano sí.
¿qué le faltó al levita y al sacerdote que el samaritano tenía? Allí dice, fue movido a misericordia, amor al prójimo. Tanto al sacerdote como al levita le faltaba una cosa, amor al prójimo. Cristo le dijo al final, ¿cuál de los dos te parece? ¿Cuál de los tres te parece que es el que trató bien al prójimo? Y él le dijo, bueno, el que usó de misericordia. ¿Quién te parece? Le dijo el Señor en el verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Le dijo el Señor, el que usó, le dijo el maestro, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia. Hermanos, no podemos, miren hermanos, el amor al prójimo, entendamos esto, es lo que le da valor a nuestras acciones. El amor al prójimo es lo que nos da, es lo que le da valor a nuestras acciones. 1 Corintios 13, ustedes han oído y han leído este pasaje. Empieza diciendo, si yo tuviese amor, pero un amor en exageración. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, si entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, buenas acciones con malas actitudes son destructivas en toda relación. Entienda bien, buenas acciones con malas actitudes son destructivas en toda relación. El amor no es un sentimiento, no. Más que eso, el amor es un motivo, es una actitud que nos impulsa a actuar agradando a Dios y al prójimo. El amor no es un sentimiento, es una actitud. El amor no es algo nada más, no es un sentimiento así bonito, no. El amor que verdadero es un motivo, es algo que nos impulsa, es una actitud que nos impulsa a actuar agradando a Dios y a nuestro prójimo. No hay amor a Dios en nosotros. No hay amor genuino, sincero, verdadero en nosotros cuando nuestra mente está llena de buenas intenciones y hasta hacemos buenas acciones, pero no tenemos una actitud genuina de amor a Dios. Cuando hacemos algo por interés, y voy a enseñar y vamos a aprender de esto ahorita más. Cuando en verdad nuestro servicio a Dios o al prójimo no viene, no nace, no viene de un corazón que ama en verdad, ama en verdad, ama en verdad. Ese servicio, Dios no lo acepta. Ese servicio conduce a la decepción, conduce al fracaso, nos convierte en hipócritas. En segundo lugar, el amor a Dios es la única causa aceptada para obedecer a Dios. El amor a Dios es la única causa aceptada para obedecer a Dios. Hermanos, hay causas equivocadas para obedecer a Dios. Hay causas equivocadas.
Por ejemplo, muchos obedecen a Dios por miedo al castigo de Dios. Es peligroso amar a Dios, es peligroso obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Quiero que capte esto bien. Es peligroso y dañino obedecer a Dios por miedo a que Dios nos castigue, por miedo a ser descubiertos, por miedo a perder la bendición, por miedo a sentir culpa después que hemos hecho lo malo. Porque ya sabemos lo que se siente después de pecar. Yo no quiero sentir este sentimiento de culpa, no lo quiero sentir. Es peligroso obedecer a Dios por interés o por deseo de ganar la bendición de Dios. Por ejemplo, hermanos, ¿cuándo es más efectiva una oración? ¿De rodillas, sentado, acostado o manejando? ¿Cuándo es más efectiva una oración sincera? No importa cómo estemos orando, si nuestro corazón en verdad ama a Dios. Si en verdad en nuestro corazón hay genuino amor a Dios. La única obediencia aceptada es la que nace de un corazón que ama genuinamente a Dios. Cuidado con obedecer a Dios por miedo o por interés. Podemos obedecer a Dios nomás por deseo de ser aceptado. En un grupo, dice, como todos andan así, yo también me voy a poner así, para que me acepten en el grupo. A veces podemos decir, bueno, yo así me formaron, a mí me enseñaron que hay que obedecer, así es que obedecí a papá, obedecí a mamá, obedecí a mis maestros, y yo así también obedezco a Dios, ya está en mí. Hermanos, la obediencia a Dios debe ser nuestra expresión visible de nuestro amor a Dios. Nuestra obediencia a Dios debe ser nuestra expresión visible de nuestro amor a Dios. Si me amáis, entonces ¿qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Tan sencillo así. La razón por qué a veces, hermanos, como cristianos, tenemos aún que hasta poner sentencias y amenazas a los miembros para que no anden corrompidos, es porque no tienen amor a Dios, ¿o no? Es peligroso caer en esa cultura de vida cristiana. Es peligroso caer en esa actitud de vida cristiana. Esa actitud de no pensar en por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Si la razón por qué somos fieles o infieles a nuestro cónyuge es por miedo a las consecuencias, estamos lejos de saber lo que es en verdad amar a Dios. Si la razón por la cual no me emborracho es porque puedo perder el pastorado en Betania, entonces no sé lo que es en verdad amar a Dios. Si la razón por la cual no caemos en inmoralidad como solteros o casados es por miedo a que nos traigan aquí enfrente y nos pongan en vergüenza, no sabemos lo que es en verdad amar a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
ese es el que me ama. Hermanos, solo la conducta que surge, escucha bien, solo la conducta que surge del amor a Dios es digna de llamarse obediencia. Solamente aquella conducta que nace de un corazón que en verdad ama a Dios. Esa es una conducta digna de llamarse obediencia. Hermanos, la verdad es que el amor a Dios y la obediencia a Dios son dos caras de la misma moneda. Donde hay amor a Dios, va a haber obediencia a Dios. Y donde no hay amor a Dios, va a haber desobediencia a Dios. Porque donde está la una, está la otra. Si no hay amor, tampoco hay obediencia. Si hay amor, va a haber obediencia. ¿Cuáles son los efectos de obediencia equivocada? Y esto es algo que está sucediendo en el pueblo de Dios hoy. Muchos cristianos en el siglo XXI, mire, hay mucho interés de por medio. Unos obedecen a Dios con el interés que les dé más, que los prospere. Y otros le obedecen a Dios porque tienen miedo que les quite la bendición. Tienen miedo de las consecuencias. Los efectos de la desobediencia, de la obediencia equivocada, es decepción y corrupción. Una obediencia equivocada produce en nosotros efectos equivocados. Allá en Hechos capítulo 8, verso 8 en adelante está en la llegada del evangelio a Samaria. En Samaria había un hombre que se llamaba Simón, le llamaban el mago, porque con sus magias engañaba a todas las personas. Y dice la Escritura ahí en Hechos 8 que cuando llegaron los apóstoles, cuando llegaron los discípulos y predicaron el evangelio, Simón el mago se convirtió y se bautizó. Pero dice también allí que cuando llegaron los apóstoles, ponían las manos a aquellas personas que recibían la imposición de manos, también recibían el Espíritu. Cuando Simón el mago miró tal cosa, le dijo a los apóstoles, yo tengo dinero. La mordida hace tiempo que existe. Les ofreció dinero. Dice, miren, denme, aquí bajo la mesa les voy a dar. Pero denme ese poder que tienen ustedes, para que yo también cuando imponga las manos, reciban ese poder. Pedro le dijo, tú estás equivocado porque piensas que el don de Dios se puede comprar con dinero. ¿Sabe que esa es una frase que se puede decir hoy a muchos cristianos? Le andan comprando o queriendo comprar la bendición a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tienen como obediencia una fuente equivocada, una actitud equivocada. Cuando hay una actitud equivocada en una obediencia, en la obediencia a Dios, una obediencia equivocada produce resultados corruptos y hasta nos puede eliminar de la obra de Dios, del servicio a Dios. Hechos 15, del versículo 36 hasta el 41, habla la última vez la Biblia de aquel tremendo hombre de Dios que se llamaba Bernabé. Bernabé y Pablo tuvieron una diferencia concerniente a Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. En el segundo viaje misionero, Bernabé quería que Juan Marcos fuera con ellos y Pablo dijo, no está bien que vaya. Evidentemente no había evidencia, no habían frutos en Juan Marcos de que había un reconocimiento de lo mal que había hecho y entonces Pablo dijo, no es bueno que él vaya con nosotros. Bernabé dijo, sí, debe de ir. Pablo dijo, no es bien que vaya. Y hubo una diferencia entre ellos hasta el punto
que se dividieron. Pablo tomó a Silas y Bernabé a Juan Marcos y se fueron a Chipre. Nunca se sabe más de Bernabé. Primera Corintios capítulo 9, verso 27, desde el 25 en adelante, Dios nos habla acerca de correr bien la carrera que tenemos por delante. Pablo dice que corramos bien, que todos los que corren en un estadio se abstienen, ellos para una corona corruptible, nosotros para una incorruptible. Y él le dice allí a nosotros y a los corintios primeramente y a nosotros que debemos de ser disciplinados en la carrera, que debemos tener una actitud correcta en la carrera. Y él dice, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿por qué correr bien? ¿Para no ser eliminado? ¿Esa es mi causa para correr bien? No. La causa para correr bien debe ser el amor a Dios. El amor a Dios. Porque si lo hago por otra causa, es equivocada. La actitud que debo de tener para correr bien no es el miedo ni el interés, sino una actitud de genuino amor a Dios. Y esto es lo que hoy falta en el pueblo de Dios. ¿Cómo desarrollamos nuestro amor a Dios para servir por amor? Desarrollando nuestro amor a Dios para servir por amor. Quiero que vayan a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4 y el verso 19. Dice Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos bendice continuamente. No. Porque Él nos guarda. No. Nuestro amor por Él es una respuesta a su amor. Ahora, aquí está lo que quiero que entendamos. ¿Podemos responder sinceramente al amor a Dios sin tener amor en nosotros a Él? ¿Podemos responder a Dios apropiadamente a su amor por nosotros si nosotros no tenemos amor a Él? ¿Podemos? Es imposible. Nuestro amor a Dios, para responderle a Dios correctamente, la única manera es que le amemos, que creamos que Él nos ama. Debemos de creer que Él nos ama. Y aquí es donde está el problema para nosotros. Aquí. ¿Por qué? Porque, hermanos, debido a lo que somos y hacemos como pecadores, debido a lo que somos y hacemos como pecadores, ¿qué es más fácil aceptar? ¿Que Él nos ame o que Él no nos ame? Debido a que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Somos mentirosos, somos hipócritas, somos sinvergüenzas, somos chismosos. Somos eso y más. ¿Y qué es lo natural que surge en nosotros? ¿Cómo me va a amar así? ¿Cómo? Tengo que ganarme su amor. A veces, no sé cómo se llamaba hace años, miré una película antigua y era una mujer, era la historia de amor de un noble con una plebeya. Y la muchacha no podía creer que este hombre príncipe noble estuviera enamorada de él y de ella y que la amara.
porque nunca se sentía digna y además de eso, decía ella, no es posible que un noble, un príncipe como él, hijo del rey, se enamorara de una plebeya, una mujer, una muchacha, hija de una esclava del rey. Y todo el asunto era ese, cómo se miraban, y ella siempre diciendo, no puedo creer, no puedo creer, no. Y aunque él hacía todo lo que podía para probarle que sí la quería, ella insistía en decir, no me quieres. Hermanos, ¿sabe qué nos pasa a nosotros a veces? Vemos más nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestra pecaminosidad. Y decimos, no creo que Dios me ame tanto a mí. Tengo que ganarme su amor. Hoy voy a dar mis diezmos para que Dios me bendiga. Hoy voy a dar un folleto para que Dios me bendiga. Hoy voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Es que yo quiero que Dios me ame. ¿Y qué hago para que Dios me ame? Hermanos, tengamos cuidado con esa actitud que muchas veces responde a Dios más por incredulidad que simplemente porque acepto, Él me ama así como soy. Así como soy, Él me ama. Entonces, no importa lo que haga y cómo haga, Romanos capítulo 6. ¿Cómo le mostramos a nuestros padres que en verdad les amamos? Eso es todo. No tienen que venir nuestros hijos a decirme, papá, quiero probarte, mamá, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Mire, yo te amo y te digo que te amo día, noche, tarde, mañana para que sepas que te amo. No. Cuando los hijos obedecen a nosotros, nunca tienen que decirnos que nos aman, ¿no es verdad? Nosotros sabemos que nos aman. Y cuando nos dicen y nos dicen y nos dicen y nos dicen, I love you, I love you, I love you, I love you, y anda más rebelde que un demonio, ¿de qué sirven tus palabras? ¿Para qué? Hijito, mejor no me digas, hazlo. Hazlo, ya está. A veces nosotros pensamos, hermanos, que Dios no nos puede amar aunque somos sus hijos. Y queremos trabajar duro para ganarnos su amor. Pero no quiero que nos contradizcamos. Pero la verdad es que si no tenemos cuidado, nuestra respuesta a Dios no es a su amor por nosotros, sino más bien un interés de ganarnos su amor, porque no creemos que Él nos ame así como somos. ¿Saben por qué es? Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es lo que nos capacita para servir al Dios vivo? De acuerdo con Hebreos, ¿qué es? Note lo que dice. ¿Cómo puedo servir a Dios vivo? Con limpia conciencia. ¿Cuánto más? Note. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Es imposible, y note bien, esto es lo que pasa, hermanos. Cuando hacemos mal, y usted y yo hacemos mal, transgredimos la ley de Dios. Pecamos. En nosotros viene entonces
una acusación en nuestra conciencia. Y ahora vamos a ver cómo calmar nuestra conciencia. Los médicos dan calmantes que se vuelven drogas. Dios da limpieza. Pero ¿cómo puedo experimentar la limpieza de mi conciencia? Tener esa libertad, que eso limpio de conciencia. Aceptando que Él ya me perdonó. ¿Ya me perdonó? ¿Ya me perdonó? La única manera de tener una conciencia limpia hay dos maneras de tener una conciencia limpia. Una, nunca transgredir la ley de Dios, nunca pecar. Y otra, que seamos perdonados por nuestras transgresiones. ¿Y qué hace Dios cuando confesamos nuestras transgresiones? Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonarnos. Su sangre nos limpia de todo pecado. Pero hay creyentes que no aceptan que son perdonados. Todavía siguen sintiendo, es que hice mal, es que soy culpable. Y vi ahora en un eterno rotación. Hice mal. Si tan solo no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto, no estuviera aquí. Si tan solo no hubiera hecho esto, ahora pasa aquí, no estuviera aquí, no pasará esto, no hubiera pasado esto. Si tan solo, ya le confesó eso a Dios. ¿Y qué dice Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer ¿qué? Perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora, con una conciencia limpia, ahora podemos servir a Dios. Lucas 7:47 dice que aquel al que más se le perdona, más ama, más ama. Escucha bien, hermanos. Mientras más fariseos seamos, menos amamos a Dios. ¿Cómo? Sí. Mientras más nos esforcemos nosotros para obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas, eso es ser fariseo. Aquel publicano dice que no levantaba su vista al cielo y le decía a Dios, perdóname, soy indigno, perdóname. Hermano, entendamos esto. Lo más consciente que estamos de nuestro pecado y lo más consciente que estamos del perdón, lo más que amamos a Dios con sinceridad. Porque al que más se le perdona, ¿qué dijo Dios? Más ama. Lo que pasa, hermano, es que a veces nosotros estamos tan orgullosos de tan buenos que somos, que no amamos a Dios porque pensamos que Él nos ama porque nosotros somos buenos. Entonces, hermano, me está diciendo que critiquemos más, que peleemos más, que blasfememos más, que mintamos más. ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre le amará. Y yo le amaré. Y me manifestaré a Él. Ahora, ¿qué queremos? Que se manifieste Cristo en nuestra vida. Dice Dios, nomás ámame. Eso es todo, nada más ámame. Ámame con todo tu corazón. Ámame. Porque lo más que estamos conscientes del perdón. Por eso, hermano, no estoy diciendo vivamos una vida de pecado. No, vivamos una vida recordando su perdón, alabándole por su perdón, glorificándole por su perdón, recordando su perdón y cantando, hay perdón en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay perdón por su obra en la cruz. Y todos los días levantarnos diciéndole, Señor, yo te amo.
porque yo era un pecador, pero ahora no soy un pecador perdonado. Soy un santo que peca, ya se le... Ay. Soy un santo que peco ocasionalmente. No soy un pecador perdonado, soy un santo que peco ocasionalmente, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias. Te amo tanto y te amo tanto. Por eso, hermanos, debemos de vivir a la sombra de la obra de la cruz. Debemos de vivir a la sombra de la obra de la cruz. La cruz no es algo que solo sirve para salvarnos del castigo del pecado. No, 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 no. La cruz es la fuente de nuestra victoria. La cruz es la fuente de nuestra vida cristiana. ¿Sabe, hermanos, qué es lo que más le duele a Dios? Muchos pensaríamos que lo que más le duele a Dios es nuestro pecado. Pero no. ¿Sabe qué es lo que más le duele a Dios? Es que no le creamos que Él nos ama. Porque muchas veces nosotros pensamos que su amor está relacionado con nuestras buenas obras. Y yo hago lo bueno para que Él me ame más, para que Él me bendiga más. Porque en nuestra mente humana pensamos que de esa manera le ganamos el amor a Dios. El dicho común dice que al hombre se le llega por el estómago. Y pensamos, le voy a llegar a Dios con un buen diezmo para que Él se dé cuenta cuánto le amo. Dice Dios, eso no. ¿Sabe qué más me ofende de ti? Tu incredulidad, dice Dios. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? ¿Por qué sufrieron los israelitas 40 años en el desierto? ¿Recuerdan por qué? Dijo Dios, ¿hasta cuándo no me creerá este pueblo? ¿Hasta cuándo? Cristianos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sin amor es imposible obedecer a Dios. Imposible. La única razón, hermanos, recuerda esto. Cuando el diablo venga a tentarnos, como suele hacerlo todos los días, recuerda esto. Recuerda tu amor a Dios. Recuerda esa frase. Me encanta esa frase en el Antiguo Testamento del esclavo que va a su amo y le dice, te amo. Me va bien contigo y te amo. Ponme la marca en la oreja. Porque yo quiero ser tu esclavo voluntario permanente. Nunca vas a preocuparte de que yo te robe o que te traicione o que te deje. Porque yo te amo. Y yo seré para ti un esclavo voluntario. Voluntario toda mi vida. Ponme la marca tuya en mi oreja. Yo quiero que todos sepan que yo tengo un buen amo, que lo amo mucho. Por eso márcame. No me marques para que sea tu esclavo a la fuerza, no. Para que sepan que soy esclavo, no. Esa marca es para que sepan que tú eres un buen Señor. Que yo te sirvo porque te amo. Nada más porque te amo. Hermanos, yo no sé cuánto tenemos en nuestro corazón amor a Dios. Pero regresemos en nuestra vida. Vamos la semana pasada. Vámonos 2 semanas atrás. Vámonos un mes atrás. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo fue nuestra conducta? ¿Cómo es nuestra conducta?
Nos andamos escondiendo para que no nos miren lo que andamos haciendo. ¿Sabe qué pasa, hermanos? No hay amor en nosotros para Dios. Andamos tratando y dice, ay, que no descubran esto es mortal. No nos engañemos. La razón por qué hay eso es porque en nosotros no hay amor verdadero a Dios. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese. Y el que me ama será amado por mi Padre. Además de eso, yo le amaré. Y además de eso, nos manifestaremos a Él. Dice, hermano, pero yo creo que ya Dios me ama. Sí. Pero, ¿por qué viene a la iglesia? Antes de salir hay que preguntarse, ¿por qué voy a ir? ¿Por qué no voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué no voy a hacer esto que no agrada? O mejor no hago esto porque si mi vieja se da cuenta, ay, qué mal me va a ir. No, esto no, mi esposo me mata. No. Ay, que mis padres no se den cuenta con quién ando. Este novio que tengo, o esta novia que tengo, que mi papá se da cuenta, me mata porque es impío. Ese novio es bandido. ¿Sabe qué es lo que dice eso? Que en tu corazón no hay suficiente amor a Dios como para decirle al diablo, yo no puedo hacer eso. Amo demasiado a mi Dios. Lo amo demasiado para hacer esto. No. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dijo Moisés al pueblo, ¿qué pide Jehová de ti? Israel, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué te pide? Dice, una sola cosa, que le ames. Que le ames con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, que le ames. Y le sirvas porque le amas. Es todo lo que pide Dios de ti. ¿No más? Eso es todo. Bueno, ¿qué pide Dios de nosotros? Eso es todo lo que pide. No hay otra cosa. Y dice que Dios me pide que diezme. No, Dios no te pide que lo hagas. Si no quieres, no lo hagas. Es que me dice que tengo que testificarle a alguien. No, no tienes que hablarle a nadie. No tienes que testificarle a nadie. No tienes que hacer nada. No es que ahí en Betania son tan estrictos que ahí lo andan a uno vigilando con una lupa. No. ¿Para qué? ¿Amas a Dios? Lo demás sale sobrando. Si no lo amas, de nada sirven las amenazas. Porque Dios no va a manifestarse en nuestra vida. Dice Dios, si tú me respondes a mi amor, yo te respondo a tu amor. Eso está allí. Dios nos ayude. Piensa, hermano, en esto. Oremos. Padre, termina la enseñanza.